Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero compartir con ustedes hoy un tema en algún sentido distinto que tiene que ver con mi visión respecto de lo que hemos vivido durante estos últimos 3 años. No voy a hablar de manera directa en relación a palabras porque ustedes saben que a mí me han sancionado y no es la intención de que lo vuelvan a hacer. Y lo que es mi pronóstico, mi predicción personal para ya el próximo año pagano, ¿no? De este calendario que nos rige el gregoriano, ¿ya? 2023, que considero que va a ser un año importante. Para partir con las verdades, no es que esto haya sido alguna mentira, pero me interesa que todos ustedes tengan, para aquellas personas que no me conocen, tengan un conocimiento más exacto de una gran verdad, ¿ya? Yo no solo soy abogado, ¿ya? No es la única profesión que tengo. También hago otras cosas. También hago enseñanza de cosas místicas. También soy un sanador. No soy terapeuta, soy sanador. Hago sanaciones desde hace ya un cuarto de siglo. Sí, empecé a hacerlo hace cerca de 26 años atrás, más o menos, y lo sigo realizando al día de hoy. He guardado silencio sobre ese aspecto de mi vida y de algo que podía hacer y que tal vez hubiese ayudado a mucha gente en algún momento, pero no quería que se confundieran las cosas, que se minimizaran o significase algún tipo de negación, bueno, todas las cosas que ocurren cuando a alguien se lo sacan de su burbuja, de una casilla, entonces, y yo sé que a mucha gente le complica esa situación. Bueno, en mi caso, como les digo, yo hago tres cosas en la actualidad, lo que son las sanaciones, que las he hecho en forma continua durante ya, como les digo, un cuarto de siglo. En relación, si me quieren preguntar, a gente inyectada, he atendido a una persona inyectada con 2 inyecciones y después de eso no tuvo ningún problema hasta el día de hoy, siendo joven, ¿ya? Deportista, eh, con 23 años, no se le acabaron, entre comillas, las incipientes molestias, así que yo estimo que en ese sentido ha habido un buen resultado. Y en este instante me hallo en atención, yo hago tratamiento de sanación, en atención de una persona con 4 inyecciones, ¿ya? Así es que eso, si lo cuento en algún momento, va a ser cuando termine y aprecie un resultado en ese sentido, porque estaba teniendo esta persona, una señora, mujer, tenía problemas en la zona de abajo, así es que relaciona con el segundo chakra. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona en ese sentido y ahí les voy a contar. Eh, ¿Qué hay al respecto? Que creo que es importante también que conozcan, que sepan. Yo realicé mi vida como la mayoría de las personas que nacimos aquí en Occidente. ¿No? Nací en el seno de una familia católica, pero el típico católico, eso de ir a misa el fin de semana y chao. Y bueno, y haber estado en el colegio de curas, ir a una universidad, la católica en este caso, pero cuando terminé mi carrera me convertí en un ateo y
Y eso fue algo muy bueno para mí, gracias a Dios fue ateo. Como dice el dicho, estuve 5 años dentro de ese ateísmo, lo cual a mí me sirvió mucho para limpiarme de todo aquello que me había sido transmitido por el catolicismo, ¿no? Que tiene un montón de influencias muy perjudiciales y muy nocivas para las personas. Después me tocó vivir una, voy a llamar una super experiencia, que me significó entrar al principio de la verdad absoluta, en relación a la existencia del Dios vivo, del Hijo unigénito y de los señores de luz, los maestros de luz. ¿Ok? No voy a decir más, pero les cuento que se acabó mi ateísmo encontrando la respuesta a lo que busca la humanidad sin haberlo buscado, ¿ya? Por lo menos conscientemente no. Dentro de eso, a mí, porque, o sea, una cosa es saber que algo es real, saber que algo existe, dejas de ser creyente porque ya no crees, ahora a partir de ese momento sabes. Y ese saber para mí es una responsabilidad. En ese momento, en esa oportunidad, la responsabilidad significaba aprender, estudiar, porque sabía, pero era un gran ignorantón. Esa es la realidad. Entonces me di cuenta que todo lo que había aprendido hasta ese momento era básicamente falso. Y que todo este mundo era bastante falso, pero no necesité leer a alguien, no necesité leer las epístolas de Pablo, por ejemplo, que se refieren a estos puntos, en lo que es el Nuevo Testamento de la Biblia, sino que yo me di cuenta en un ejercicio de realidad, de reflexión personal, darme cuenta en medio de qué mundo estaba viviendo, ¿ya? Y eso significó que me puse a estudiar, pero ya no solo a estudiar, ¿no? Dentro de eso me di cuenta, dentro de ese estudio, al muy corto tiempo, me di cuenta que se podían hacer sanaciones. Entonces rompí en ese mismo instante, bueno, un poquito antes, rompí con lo que era la medicina alópata, que le llaman tradicional, siendo que no es tradicional, ¿ya? Tradicional podría ser, no sé, la medicina de la India, la medicina de la China, la medicina que usan los mapuches, porque eso implica una tradición. La medicina alópata es cualquier cosa, literalmente, menos una medicina tradicional, ¿no? Dejémoslo solamente en cosa. Entonces, ¿qué significó eso? Pues que me llamó profundamente la atención y me puse a trabajar en eso, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que ya no es solo estudio, ¿no? Eso es investigación práctica, o sea, realizar en algún sentido una forma de investigación, estudio científico espiritual. Y eso fue lo que fui haciendo. Y me di cuenta que funcionaba. Ahora, ¿qué tiene de diferente esto con la mayoría de las terapias que hay al día de hoy, llamadas alternativas, porque lo mismo es una medicina alternativa? Que la mayoría de las terapias emplean, una, una gran parte de ellas al menos, emplean químicos que pueden ser naturales, pero que incluye el ingerir, tomarse algo para sanar, entre comillas, de una dolencia que está al interior del cuerpo, ¿no? Yo dentro de mi sanación no trabajo desde el área de la química o la bioquímica, para que a ustedes les quede claro, sino que trabajo desde el área de la física. Lo que si hubiese algún área del saber que pudiese explicar lo que yo hago, tendría que ser desde el área de la física cuántica,
porque es ahí donde se encuentra medianamente estudiado aquello que yo realizo en forma práctica. Y como les digo, con buenos resultados durante todo este tiempo. ¿Eso qué me permitió a mí? ¿No? Me permitió empezar a meterme en el mundo real, en el mundo verdadero, no en este mundo impuesto que hay en el planeta Tierra, ¿no? Donde estamos encerrados en una burbuja normalmente, sino que se me abrieron las ventanas al universo. Esa es la realidad. Y seguí estudiando e investigando, literalmente, que para mí esto no era solamente una cosa de estudio, no es una cosa de leer. Tuve una gran biblioteca en papel, ¿ya? Así es que pude estudiar mucho, pero para mí lo interesante era aterrizar ese conocimiento, ponerlo en práctica. Y bueno, gracias a Dios, para mí se llama Yod-Heh-Vod-Heh, el Dios vivo, conocido como Yahvé o Yahweh o Jehová, que es el Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No es el Dios de los judíos, no, no, es el Dios de todo, es el Dios de este universo. No es que sea el único Dios, pero Él es el Dios de dioses, ¿ya? Para ir entendiendo de qué va esto. ¿Qué significó eso con lo que era mi carrera de Derecho? Que mi carrera de Derecho apuntaba a perpetuar lo que es el sistema que nos rige. Y el sistema que nos rige es un sistema satánico, literalmente. Entonces, suspendí ese ejercicio de la profesión porque yo quería empaparme de la verdad. Porque quería, obviamente, ser libre. Eso de ser libre lo traigo desde que era niño, literalmente. Yo amaba y amo la libertad. Cuando vi la libertad conculcada en el mundo y en nuestro país, y viendo que no habían muchos profesionales, sino que habían contados con los dedos de una mano aquellos que estaban recogiendo el abuso, la restricción y eliminación y supresión de nuestras libertades, es cuando decidí parar con esta suspensión de lo que es la carrera de Derecho, en este caso en la profesión, en el ejercicio profesional, y me puse a estudiar, a retomar lo que eran los estudios para actualizarme. Lo hice de la manera más rápida posible y eso significó nuevamente estar pudiendo hacer presentaciones y peleando en las Cortes de Apelaciones, llegué a la Suprema. Así es que en ese sentido, satisfecho con esa parte que hice, lo cual me dio a mí un conocimiento, un entendimiento, en realidad más que un conocimiento, un entendimiento de por qué estudié nuevamente Derecho en esta vida. Porque digo nuevamente, porque en una vida anterior muy cercana también fui abogado y ahora nuevamente. Pero en esa vida fui abogado y fui político. Eso morí a principios, no, a mediados del siglo XX, ¿ya? Así es que aprendí, obvio, tengo que haber aprendido cosas, como es, por ejemplo, rechazar al día de hoy la política, porque la conocí muy de adentro. Así es que sé lo que significa manejarse en esas redes, en esas lides que son muy oscuras. Aprendí, evolucioné. Y ahora, cuando quise defender a mi pueblo, lo hice desde la perspectiva ya superior, o sea, de representar en algún sentido lo que es una lucha por la justicia.
¿no? Ciñéndome dentro de lo que era procesalmente correcto bajo la normativa del derecho positivo, pero buscando lo que significaría una justicia universal en la lucha por la libertad. ¿Qué ha ocurrido ahora durante estos años? Que cuando las personas fueron altamente, o fuimos altamente oprimidos, la gente se acercó y buscó, y en ese caso buscaba mi ayuda. Ayudar a esta gente. Pero comenzaron a terminarse estas restricciones, no es que se hayan terminado totalmente, pero mayoritariamente algunas de las restricciones más pesadas o supresiones de algunos derechos se empezaron a terminar. Y en la medida que se fue terminando, yo que me metí en todo lo que era este ambiente pandémico, significó que ya tenga muy poca carga de trabajo en ese sentido. En algún momento tuve mucha carga de trabajo, pero ya, como les digo, disminuido absolutamente, es una realidad. ¿Por qué? Porque la gente me identificaba con lo que era la pandemia como una solución. Para muchos fue una solución, efectivamente, pero no desde el punto de vista judicial, aunque eso sí trajo muchas repercusiones positivas para la nación. Eso también soy consciente de ese hecho y yo creo que ahí es obvio que intervino la luz para que hubieran alguna especie de carambolas que que ocurrían al tiempo que yo hacía presentaciones en los tribunales de justicia. Se estaban moviendo energéticamente otro tipo de cosas que nos trajeron soluciones. Soy muy consciente de ese hecho, por los hechos que ocurrieron, por las fechas en que ocurrieron. Todo se desenvolvía en una manera coetánea al desenvolvimiento de los recursos que estaba presentando y que y las cosas tenían repercusión en las materias que yo estaba alegando en los recursos. ¿Sí? Entonces, para que vean ustedes que esos estudios, esa investigación espiritual, no solamente se mueve en un plano lejano, etérico, sino que se manifiesta aquí en la materia. ¿Ya? Una de las cosas que tienen que entender, porque yo recuerdo con mi padre, que él, cuando yo comencé en esto, él también era abogado, cuando yo comencé esto, siempre él hacía y remarcaba eso de que la materia es una cosa y el plano material en ese sentido es algo distinto del plano espiritual, así como que la materia está aquí, nosotros estamos en la materia, y lo espiritual, el espíritu está lejano, allá arriba, ¿no? Así donde la gente idealiza, ¿no? Así como que Dios está en el cielo, así lejano, ¿no? Y no piensa que existen no uno, sino muchos cielos, ¿no? Así de simple, muchos, y que nosotros estamos en uno de ellos, ¿no? Que está en los cielos inferiores. Entonces, llevar a la práctica eso ha traído un montón de conclusiones, todo un despertar para muchas personas, y para mí ha llegado la hora de sacar cuenta. Si estoy inserto en una misma realidad, en ese sentido, que el resto del mundo. La igualdad, que es importante dentro de esto. Eh, todos somos iguales, viendo desde el punto de vista normativo, todos somos iguales ante la ley. Lo que viene a ser este derecho fundamental de igualdad ante la ley, la igualdad en la ley. En ese sentido somos iguales y en algo más también somos iguales en que todos estamos en un cuerpo físico de ser humano. Aparte de eso, somos todos distintos. La sustancia externa es igual para todos, la sustancia interna no es igual para todos. Ya tenemos una luz distinta que nos mueve.
Y es importante esto, por supuesto que es importante porque tiene que ver con la conciencia. La conciencia, en ese sentido, está dada por el tipo de luz que traemos. Y Dios es un espíritu. Para acercarnos a Él, podemos hacerlo en espíritu. Nos tenemos que volver también en el sentido como en espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la materia, el cuerpo físico, nos permite andar, movernos, expresarnos en este plano de la materia específico. Y tenemos un cuerpo hecho para andar por este mundo, pero no por todo este mundo, sino que es un cuerpo bastante limitado. No podemos ir a gran altura, no podemos respirar bajo el agua, por ejemplo, ¿ya? Y si estamos a una altura mediana, elevada, por ejemplo, 3000 metros, ya nos afecta. Entonces, ustedes tienen la comprobación de que es un cuerpo muy limitado, ¿ya? Somos frágiles y somos vulnerables, eso es real en este mundo. Para que fuésemos distintos, que lo vamos a hacer, tienen que cambiar las cosas y tendríamos que ser como en el principio, antes de la caída de nuestros padres primeros, ¿ya? Antes de la caída de Adán y Eva, porque ahí la historia funcionaba de una forma distinta y lo que se desarrolló en términos de vida hasta ese momento también funcionaba de una manera distinta, muy distinta a lo que vemos al día de hoy. ¿Qué es lo que ha ocurrido al día de hoy? Que aquí, en este mundo, en el planeta, pues nos hallamos muchas personas, muchas personas, y cada cual, producto de esta caída y de las malas influencias que nos llevaron a caer, significó que esas malas influencias y esas energías negativas y esos poderes, ¿no?, esas divinidades menores, se manifestaran acá e impusieran formas de vida. Y ellos vinieron a apoderarse de la tierra. No son dueños, pero se apoderaron de ella. Y eso significó que establecieran sus normas, sus reglas, sus leyes. Y eso implica su constitución y su forma de actuar, haber inventado formas de lo que es la política, formas de gobierno. Eso evolutivamente llegó en algún momento a la creación del Estado, la noción del Estado actual, moderno, contemporáneo, que es la reunión de poderes de personas que tienen poderes sobre el resto de la ciudadanía, agrupados en lo que nosotros conocemos como el órgano legislativo, ejecutivo y judicial, ¿ya? Han habido algunos otros estados que han sido teocráticos, donde ha estado muy metida la religión dentro del estado, hasta evolucionar el estado actual. Pero este estado actual está profundamente corrompido, y no es que no lo haya estado antes, por eso estoy diciendo profundamente corrompido, porque ya llegó a un nivel de corrupción impresionante, ¿ya? El Estado es un Estado fallido, cayó, ya no resiste más. Entonces se mantiene porque ahí están los poderes. Está el poder del dinero y el poder de las armas. Como ustedes comprenderán, contra esos poderes no se puede hacer mucho humanamente, pero sí se puede hacer mucho espiritualmente. Y esta lucha, que como dice dentro del Nuevo Testamento bíblico, en la carta a los Efesios, nuestra lucha
no es contra carne y sangre, sino que contra las autoridades que se encuentran, ¿no?, en los cielos, ¿no?, en nuestro cielo, que son básicamente lo que son los tronos, dominios, principados y potestades que se encuentran allí, que desde allí, desde donde nos gobiernan en términos reales, y estas autoridades espirituales son las que están en lucha con nosotros. ¿Por qué? Porque esto viene desde la caída, ¿ya? Porque aquí, ¿qué nos encontramos dentro de esta desigualdad? Con lo que es la descendencia de la serpiente, que son una vasta mayoría, la descendencia adámica, dentro de la cual me encuentro yo, que somos franca minoría, muy pequeña, y tenemos toda esta lucha, o sea, estamos luchando contra esas entidades espirituales, y estamos luchando contra los hijos de estas mismas entidades, ¿ya? Los hijos de la serpiente están metidos acá, entonces tenemos toda esa lucha. Esto ha sido muy difícil. Por eso, ese es el motivo por el cual cayó presa de este gran engaño del siglo, no el primero, pero el más importante, del siglo XXI, ¿ya?, del C19, ¿no? Entonces cayeron rapidito y pusieron su brazo rapidito para esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, algo les dice a ellos que deben actuar de tal o cual manera. No significa que solo sean ellos, no, pero principalmente sí son ellos. Y otra parte que la llevamos clara desde el principio del gran engaño y hacia dónde iba esto, y con el paso del tiempo en estos 3 años, bueno, han habido un montón de investigaciones científicas que nos están diciendo que era lo que se estaba haciendo materialmente para llevar a cabo o concretar lo que iba a significar liquidar a las personas, ¿ya? Y en el caso que no fuesen liquidadas, controlarlas desde sus propios cuerpos, ¿ya?, a través de lo que es el transhumanismo en algún sentido, ¿ya?, con nanotecnología y otras cosas más. Eso es lo que hemos vivido. ¿Qué hay en este momento en común con muchas personas? Yo dentro de esto escucho a otras personas, me gusta escuchar diferentes posiciones. No es que esté en búsqueda, no estoy en búsqueda. A mí no me cae bien cuando me envían videos de otras personas que si piensan o no piensan, ¿ah?, porque yo no estoy en búsqueda, porque encontré hace rato, literalmente. Encontré las verdades absolutas hace rato. Que la mayoría de ustedes no hayan accedido a esas verdades absolutas no significa que yo tampoco haya accedido a ellas. Por eso, para mí a veces es un incordio que me estén mandando informaciones de cosas que yo no necesito, de cosas que superé, de cosas que para mí son de kinder, ¿ya? Literalmente de kinder, dentro del estudio espiritual, ¿no? Son cosas que a veces ni siquiera llegan a la básica, ¿no?, menos a la media. Entonces, yo ya sé, pero a mí me encanta escuchar a las personas. Entonces sí escucho unas cosas a otras, las que yo elijo, ¿no? Yo elijo qué escuchar, yo elijo qué ver, yo lo elijo. ¿Por qué? Porque para mí la libertad es algo supremo. Y como les digo, no estoy en búsqueda. Yo tengo respuestas para la gran mayoría de las preguntas. Y como les digo, respecto de las formas materiales con las cuales se ha ejecutado todo, eso sí lo he ido aprendiendo, cómo materialmente se hizo, qué se había puesto en los viales, por ejemplo, yo no tenía idea. Para eso necesité investigación científica, de la cual se desarrolló, la pusieron a disposición de todo el mundo, y yo aprendí de esas investigaciones que había puesto en los viales, por ejemplo. Y así aprendió otras cosas en ese sentido, en esos aspectos. Ahí yo tenía ignorancia,
de cómo se desarrollaba eso, pero de las razones, los motivos, las causas que nos han llevado a lo que estamos viviendo, no tuve que aprenderlo, ya lo sabía de antes. Por eso estaba muy despierto para cuando aconteció esto. Yo ya lo estaba previendo, ¿no? Yo estuve haciendo videos, hice una larga serie de videos en relación al nuevo orden mundial, a meses de que se gatillara todo esto. ¿Por qué? Porque estaba en algún sentido en sintonía con aquello que estaba pasando. Bueno, estamos en el año 2022. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente muchas de las personas que afortunadamente, gracias a Dios, algunos dirían gracias al Eterno, bueno, para mí es gracias a Jorge Borges, no se inyectaron. ¿Por qué yo le llamo Jorge Borges? ¿Por qué lo llamo yo Jehová o Yahvé o Yeshua? ¿Y por qué él dice esos nombres? ¿Por qué no le dice Dios nomás? Porque Dios no es un nombre. Dios es un título, un cargo específicamente, ¿ya? Hay como varios cargos espirituales, ¿ya? Y uno de esos es el de Dios, ¿ok? Es como un cargo, es como, casi como si fuera un nombramiento, ¿vale? Ya. Uno de esos es Dios. ¿Tiene nombre? Sí, y probablemente a la misma deidad se le ha conocido con distintos nombres en distintas culturas alrededor del mundo. Al mismo Dios, ojo con eso, ¿ya? Entonces aquí hay una lucha tonta entre seres humanos discutiéndose por, por verdades que han sido transmitidas no solo por una vía, sino que por distintas vías, ¿ya? Importante es poder acceder a todas esas vías y ver la complementariedad que hay en relación a un conocimiento que hace que éste se enriquezca de una manera vasta, ¿ah? Y profunda, y que uno pueda entender realmente, entender cómo es Dios un aspecto de lo que se ha manifestado, de lo que Él ha querido darnos a conocer aquí, porque de otra manera no lo conoceríamos. Y con esto en absoluto lo conocemos en su totalidad, solo una mínima expresión de él, pero es un gusto poder conocer esa mínima expresión de él, interiorizarse, tratar de conocerlo. Bueno, habiendo dicho esto, nos encontramos en un momento en el cual yo, de lo mucho que escucho, veo que hay una cercanía, una aproximarse y yo compartir muchas visiones de los diagnósticos que se están haciendo. Creo que al día de hoy, y me parece muy bien ese hecho, hay un diagnóstico uniforme, ¿ya? Todos estamos con eso, estamos pudiendo apreciar una realidad, una verdad, de una manera uniforme, pareja, y estamos todos de acuerdo en eso. Donde hay un, entre comillas, desacuerdo en cómo se debe actuar sobre la base de ese diagnóstico que se ha hecho, ¿ya? En relación a lo que es el área de salud, ¿ya? Hay gente que trabaja, por ejemplo, que parece que funciona muy bien, que lo que es el dióxido de cloro, ¿ya? Yo también lo he recomendado a algunas personas sin haberlo consumido previamente, porque como les digo, eh, trato de escuchar, ver, estudiar, aprender, y como he sabido de buenos resultados, lo recomendé. Hubo gente que escuchó mi recomendación, que lo consumió y le funcionó bien también. ¿Ok? Entonces, funciona. Ahora es el CDS, está el CDE, ¿ya? Que
es una versión un poquito más avanzada del CDS que funciona bastante bien, pero como les digo, estamos aquí cayendo en algunas fórmulas como químicas, pero yo no voy por el área ni de la química ni de la bioquímica. Para mí todo es luz. Entonces, y esto les digo para que entiendan, esto es como tener aura, ¿ya? Todos tenemos aura. Es que no solo todos tenemos aura, sino que todo tiene aura. Si ustedes cogen una moneda, la moneda tiene aura. Si ustedes miran los árboles, las plantas, las flores, tienen aura. Los animales tienen aura. Todo tiene aura. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que tengamos aura? Porque no solo somos materia, porque hay luz en nuestro interior, ¿ya? Y ya no se trata de que haya una luz desparramada, ¿ya? Primero, necesariamente, esa luz, esta luz original, tuvo que revestirse y ahí fue cubierta con una piel, pero esa luz está, el alma tiene luz, ¿ya? Y este cuerpo lumínico se sustenta, el cuerpo de carne se sustenta sobre una base lumínica, el cuerpo físico. Por eso es que puede ser el cuerpo el templo del Espíritu Santo. De otra manera no podría serlo. Es absurdo, ¿ya? Para que esto sea el templo del Espíritu Santo, es que tiene que tener algo más que espiritual, no solo como un concepto, sino que como algo concreto, ¿ya? Y nosotros tenemos una conformación lumínica, ¿ya? Que es dada a través de órganos principales lumínicos, como lo que son, esto lo encontramos dentro de lo que es la lengua hebrea, ¿ya? Que son las céfiras, el sefirot, y, y la otra parte la encontramos dentro de lo que es la lengua del sánscrito, que son los chakras, ¿sí? Ruedas que son centros de energía, ¿ya? El sefirot está compuesto de esferas de energía, los chakras son ruedas de energía, todo es energía, todo es luz. Por lo tanto, pero eso no es cualquier cosa. Desde ahí se forma el cuerpo con lo que es el tejido humano, el tejido de carne, los huesos y la sangre, con toda la importancia que tienen. ¿Qué significa esto? Que si yo trabajo sobre, por ejemplo, estas ruedas de energía que dirigen todos los órganos y todas las glándulas del cuerpo, voy a estar trabajando sobre áreas físicas lesionadas, pero también puedo trabajar sobre áreas emocionales dañadas, sobre las cuales la parte química de este cuerpo ya difícilmente va a poder acceder. Si llegamos a hablar de los aspectos mentales, ¿ya? Hablo de la mente. La mente no está en la cabeza, no está ahí donde está el cerebro no es la mente. El cerebro es un órgano que tiene una conexión a la mente y que nos permite funcionar aquí de una manera, digámoslo así, medianamente inteligente, ¿ya? Que se manifieste esa inteligencia, que haya una coherencia y una elocuencia en el hablar que permita que nos podamos comunicar. Todo eso lo hace el cerebro, pero el cerebro es el que ejecuta las funciones, digámoslo así, en algún sentido, matemáticas de computación de nuestro cuerpo para poder transmitir las ideas que uno pudiera estar pensando desde el plano mental, ¿ok? Desde la conciencia. Eso lo hace el cerebro.
Y en relación a lo que les dije antes, para que no quede en el aire, ¿por qué hablo yo de Yeshua, de Jehová, por ejemplo? ¿Por qué no llamarle Jesús? ¿Por qué no llamarle Dios? Pues por algo muy simple, porque existen 5 lenguas sagradas en el planeta, ¿ya? Y una de estas lenguas sagradas es el hebreo. Entonces, no es lo mismo decir Jesús, más allá de la importancia que yo le atribuyo al nombre, por lo que representó esa encarnación hace 2000 años atrás, que yo le llame Yeshua, que es el nombre original de él, porque eso tiene una vibración. Es un sonido que tiene vibración, que tiene además un color, tiene matices, espectros, con el solo decir ese nombre, que si ustedes lo repiten mántricamente, van a poder sentir en su interior eh, algún, entre comillas, cambio, sensaciones, como decir Yeshua, Yeshua, Yeshua. No es solamente hacer una invocación, ¿no? Pueden recibir hasta una respuesta, sorpresa, ¿ya? Cosas pueden acontecer, ¿ya? Cuando yo les digo aquí, los saludo y les mando bendiciones en esos nombres, ¿ya? Yo les estoy haciendo como un regalo, yo les estoy compartiendo algo que vaya a saber de qué forma les puede llegar a ustedes, que puede hasta, sin tener yo idea, hasta operar un milagro. Por eso uso nombres en hebreo, uso expresiones hebreas, uso nombres divinos en hebreo. No soy judío, ¿ya? Definitivamente no, porque eso para mí, el judío es el que pertenece al judaísmo, que es una religión, ¿ya? Pero no olvidarse que está escrito en el Nuevo Testamento que de los judíos proviene la salvación. Y no olvidarse de que Jesús era judío. ¿Ok? Importante. Yeshua era judío. Así es que, ¿por qué? Porque era de la tribu de Judá. Y de ahí viene la salvación. Volviendo ahora a lo que es el diagnóstico, el compartir el diagnóstico y las soluciones, ¿ya? Respecto del área de la salud, como les digo, para mí lo que es el trabajo, yo actúo a través de la sanación, haciendo uso de la luz, ¿ya? Yo me considero en el sentido un eslabón de una cadena que llega hacia los cielos superiores, ¿ya? Cuyo jefe máximo se llama Rafael, y de ahí hacia abajo, independiente de los seres que puedan intervenir, es desde donde se gestiona lo que viene a ser la sanación de las personas. ¿Ok? Yo soy solo un eslabón. Pero eso es con respecto al área de la salud. Yo, como les digo, he estudiado muchas cosas, he incorporado muchos conocimientos que uso de distintas culturas. Pero hay una parte que tiene que ver con el proceso que nosotros vivimos y que nos conduce hacia nuestra salvación, que para mí está enfocado en la actualidad en lo que es la redención específicamente, y en que hay un redentor. Ese redentor es el Mesías, el ungido, ¿no? El Salvador, y ese es Yeshua. No hay otro. No me importa si lo aceptan o no lo aceptan, porque yo no estoy haciendo este video para convencer a nadie, solamente para aquellas personas que lleguen a este video y que quieran saber, escuchar, captar, aprender o confirmar y ratificar aquello que internamente ya saben, ¿m? Y que van a compartir y se van a gozar, por lo tanto, de estas palabras. Dentro de eso, ¿qué les puedo decir yo? Que el tiempo que ha transcurrido, ¿ya? Para mí va muy
de la mano con lo que son las profecías de Daniel, del profeta Daniel, del Antiguo Testamento, y en relación a lo que viene a ser la, entre comillas, última semana. Y nos estamos, para mí, acercándonos al final de la primera semana. ¿Qué significa eso? Que hemos vivido tribulación, que hemos vivido una gran tribulación. Y para mí habría que ser ciego, sordo y tonto, sorry, porque muchos van a caer en la categoría de tontos, que no se han dado cuenta que los millones de muertes ejecutados hasta el día de hoy, que son hartos millones los muertos, producto de ustedes ya saben de todo lo que se ha hecho malintencionadamente por el hombre para enfermar en una primera etapa, para darles un mal tratamiento que significaba la muerte de esas personas, para haber elaborado una falsa solución al problema que ellos crearon, ¿ya? Y a través de esa falsa solución seguir llevándonos a la muerte, ¿ya? En forma rápida. Eso significa para mí, bajo todo punto de vista, una gran tribulación. Eso es solo hecho. La cantidad de gente que tienen enferma hasta el día de hoy, para mí es una gran tribulación. La supresión de las libertades, para mí es una gran tribulación. El hecho de no recibir justicia es una gran tribulación. Y de que nos sigan robando, creando más hambre, más pobreza, para mí es una gran tribulación. Entonces no soy pretribulacionista, porque estamos de lleno en una gran tribulación, que no se ha acabado, que no hay vuelta atrás, aunque muchos no lo entiendan. Esto no va a volver atrás. Esto a partir del próximo año se va a poner más pesado. A partir del próximo año es altamente probable que se manifieste en la carne el hombre de pecado. ¿Qué significa esto? Que va a haber en algún ser en particular, no tiene que nacer, ¿ah? Esto no significa que vaya a nacer, no, se va a manifestar. Eso significa que va, entre comillas, a agarrar un cuerpo. No estoy hablando que que agarre un cuerpo sin consentimiento, ¿ya? Esto va a ser como una posesión consentida, ¿ya? Y es de alguien que va a ser obviamente importante, famoso y con poder, ¿ya? Como para que se den las condiciones de todo lo que implica ese hombre de pecado, ¿ya? Y eso sería lo único que va quedando, ¿ya? Para nuestra liberación. ¿Qué significa esa liberación? Que es lo que es básicamente lo que es la iglesia del Mesías, la iglesia del Cristo, que no es gente que pertenezca a ninguna denominación cristiana, ojo con eso, nunca significó ese hecho, nunca, sino que son aquellas personas que guardan los mandamientos, el decálogo principalmente, ¿ya? Con algunas otras características y que tienen fe en Yeshua y que están esperando que los venga a rescatar, ¿no? Y yo en ese sentido les quiero decir a toda esa gente que estuvieron y están en lo correcto, porque eso es la etapa con la cual termina esa primera gran tribulación, ¿ya? Que es con el rescate, lo que también tiene o lleva el nombre de arrebatamiento o rapto, lo que es la redención, en el cual vamos a ser tomados, no para ser llevados al cielo, como mucha gente cree, sino que para ser llevados a un lugar donde podamos ser reprogramados, cambiados, resucitados. Eso es parte de la primera resurrección. ¿Por qué va a ser esto? Bueno, esto va a ser porque hay
la mayoría de las personas se van a quedar aquí. Hablo de los otros que también van a poder participar después, con posterioridad, en una segunda resurrección. ¿Qué va a ocurrir aquí en el planeta Tierra después de que ocurra este arrebatamiento? Que ese es el inicio, el puntapié inicial, ahora que estamos en este oscuro mundial de Qatar, ¿ya? Significa que se da el puntapié inicial a la super gran tribulación, ¿ya? Que es donde van a iniciarse los juicios divinos de su llamada ira divina. ¿Ya? ¿Por qué se le llama así? Porque es como la molestia divina por todo lo malo que se ha hecho en este mundo, partiendo por todos los poderes, por todos los hombres. Esto no es solamente para este mundo, pero principalmente para nosotros. Entonces, todo lo que son los gobernantes terrenales, los que están al frente y los que están en la sombra, todo lo que es el deep state, ¿ya? El estado profundo, la iglesia profunda, etcétera, todos los oligarcas, todos estos genocidas, les toca a la hora de pagar, y no solo a ellos, sino que a todos aquellos que han causado injusticia en este mundo, llega la hora del, entre comillas, de su sentencia, juicio divino, y les va a tocar vivirse todo lo que les va a tocar vivirse. Y dentro de eso, a los hermanos cristianos que se van a quedar aquí, porque por A, B o C motivos no califican para salir ahora, pero sí que pueden calificar para una segunda resurrección, ¿ya? Y espero que ahí completen, porque yo me imagino, y así lo siento, que tienen la preparación, ¿ya? Para su salvación, pero les falta completar, ¿ya? Una parte. Y eso va a ser cuando se acabe la segunda tribulación, ¿ya? Cuando se termine el juicio divino y venga lo que es la segunda resurrección. Y ahí nos volveremos a ver y a reunir. Así es que ya estamos ya cerca del próximo año, como les dije, como todos sabemos, y que van a venir tiempos de cambio que, que yo estimo que se van a dar como a contar del segundo cuatrimestre del próximo año. Así es que enfóquense en lo que ustedes quieren, entre comillas, que sea su vida. Esa es mi recomendación. Libertad, eso significa libertad para todos, ¿no? Yo aquí no enjuicio, cada cual en algún sentido decide lo que le va a tocar vivir, decide lo que va a ser su vida, decide en algún sentido si participa dentro de esta redención o no. Porque si no se tiene fe, no se tiene fe en que va a haber una liberación y que, entre comillas, ya es próxima, no es que sea ay, tan cerca, no. O sea, si ustedes han escuchado esto por primera vez en su vida, obviamente que es muy cerca. Pero si ustedes están esperando esto como yo lo estoy esperando de hace décadas, pues ya nunca fue cerca, sino que era muy lejano, ¿ya? Que ahora sea algo cercano, así como enhorabuena, que ya por fin la meta está cerca, porque se ha hecho largo y pesado, ¿m? Porque eso, el haber sabido que esto venía desde hace bastante tiempo, haber sabido, no haber presentido, no haber leído, sino que haber sabido en el interior que se acercaba el fin, no es lo mismo que haberlo leído.
¿ya? Y haber sabido eso, pero resulta que todavía no quedaba un año, no quedaban unos meses, ¿ah? No quedaban 5 años, sino que todavía quedaba bastante camino, ha sido pesado. Pero por fin yo al menos veo la luz al final de este camino, veo la meta próxima. Que otras personas no la ven, como les digo, libre albedrío en ese sentido, ¿ah? Pero aquello en lo que uno se enfoca es hacia donde uno suele ir. Ya tengan claro eso. Es muy importante donde uno se va a afirmar. ¿Ya? Como dice un dicho, quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. La decisión es mía, la decisión es tuya. ¿Qué árbol? ¿A cuál árbol te vas a arrimar tú? Esa es la decisión que tienes que hacer, porque ahí puede haber una gran diferencia. Y como consejo en ese sentido, oración, porque hay personas que se están arrimando a este árbol, pero miran con preocupación a algunos seres queridos que no se están arrimando al árbol, sino que por el contrario se están arrimando a otros árboles. La oración en ese sentido puede producir un gran cambio y una cercanía. Así que un consejo es que hagan oración. Y habiendo dicho esto, doy por terminado este programa, que era Jehová mi Dios, Yeshua su unigénito, que puedan escuchar, ¿no? Que tengan los oídos abiertos para oír aquello que les estoy diciendo. Así que bendiciones en sus santos nombres y hasta una próxima ocasión. Me despido.